y en la medida en que me ama, así ama al prójimo, ya que el amor a él procede del amor a mí. Este es el intermediario que os he puesto para que ejercitéis y deis prueba de la virtud en vosotros, puesto que ya que no podéis hacerme el bien a mí, debéis hacérselo al prójimo. Que vosotros me tenéis en el alma por la gracia, se manifiesta en que le dais el fruto de vuestras santas y frecuentes oraciones, buscando mi honor y la salvación de las almas. Enamorada el alma de mi verdad, no se contenta con ser de provecho a todo el mundo en general y en particular, en el poco y en el mucho, contando con la disposición de quien recibe esa ayuda y con lo ardiente que sea el deseo de quien la da, como queda demostrado arriba al declararte que la mera pena, sin el deseo, no es suficiente para expiar la culpa. Después de haber obrado el bien por el amor unitivo que me tiene razón por la que ama al prójimo y de haber extendido el afecto a la salvación del mundo entero por la ayuda en las necesidades, después de haberse hecho bien así por el nacimiento de la virtud en el de ella procede la vida de la gracia, después de haber mostrado que, en general, tiene amor a toda criatura racional a causa del afecto de la caridad, se dedica a fijar su atención en las necesidades del prójimo en particular. Por eso socorre a quienes se hallan más cercanos, de acuerdo con las gracias que le he concedido a ministrar, unos, con la palabra cargada de doctrina, aconsejando con sinceridad, sin miramiento alguno, otros, con el ejemplo de vida. Esto deben hacerlo todos, edificando al prójimo con buena, santa y honesta vida. Estas y muchas otras virtudes que no podría enumerar son las que nacen en el amor al prójimo. Las he repartido tan diversamente, que las he dado no todas a la misma persona, a uno doy una y a otro otra particular, si bien nadie puede tener una sola, sino todas en general, porque entre todas forman un todo. Las doy, pues, de muchos modos para que se constituyan en principio de las demás, es decir, a uno le daré con principalidad la caridad, a otro, la justicia, a uno, la humildad, a otro, la fe viva, a unos, la prudencia o la paciencia, y a otros, la fortaleza. Estas y muchas otras las doy de modo diferente a criaturas distintas, si bien una de ellas sea dado como fin principal, y por ello el alma se entrega más a su práctica que a las otras. El afecto a esta virtud atrae hacia sí a las demás, que, como se ha dicho, se hallan íntimamente unidas en un todo por el afecto de la caridad. Y así, muchos dones y gracias de virtud y otras cosas espirituales y corporales, digo corporales refiriéndome a las cosas necesarias a la vida del hombre, todo lo he dado tan diversificadamente, que no lo he concedido todo a uno, para que por fuerza os veáis obligados a ejercitar la caridad unos con otros. Bien pude dotar al hombre de todo lo que necesitaba para el alma y para el cuerpo, pero quise que unos tuvieran necesidad de los otros y fueran mis administradores en el reparto de las gracias y dones que han recibido de mí. De modo que, quiera o no, no puede menos el hombre de ejercitar la caridad. Y ciertamente que, si no se la ejercita, y se hace y se otorga por amor a mí, esa obra no tiene valor en cuanto a la gracia. Así ves que para que ejercite la virtud de la caridad he instituido mis ministros y establecido una diversa gradación. Eso muestra que mi casa tiene muchas mansiones y que no quiero otra cosa que amor. Porque, por el amor a mí, se pone en marcha el amor al prójimo, practicándolo, se ha observado la ley, es decir, si lo hace así, puede hacer el bien en favor de quien se le haya unido por este amor, en conformidad con las circunstancias. 8. Las virtudes se ponen a prueba y se fortalecen por sus contrarios. Te he enseñado cómo el hombre es útil al prójimo y cómo sus obras son manifestación del amor que me tiene. Ahora te digo que la virtud de la paciencia se prueba en el hombre en el tiempo de la injuria que se recibe del prójimo, como la humildad por medio del soberbio, la fe, por el que no la tiene, la verdadera esperanza, por el que no espera, la justicia, por el injusto, la piedad, por el cruel,
y la mansedumbre y benignidad, por medio del iracundo. Todas las virtudes se prueban y cobran vida en relación con el prójimo, lo mismo que los malvados dan el ser a todos los vicios en relación con el prójimo. Si lo analizas bien, la humildad es probada por la soberbia, esto es, que el humilde mata la soberbia, razón por la cual el soberbio no le puede hacer daño espiritual, tampoco la infidelidad del inicuo, que ni me ama ni espera en mí, al que es fiel le disminuye la fe, ni la esperanza, que ha nacido en él por amor a mí, sino que, más bien, las fortalece y deja todas comprobadas por la dirección del amor al prójimo. Y, aunque se le vea sin fe y sin esperanza ni en mí ni en sí mismo, pues el que no ama no puede tener esperanza en mí, sino que la pone en los propios sentidos, a los que ama, siempre queda la esperanza de que busque en mí la salvación. Así ves que en su infidelidad y falta de esperanza se prueba la virtud de la fe. En esto y no en otras cosas da pruebas de la fe, las da por sus obras y las que hace por el prójimo. La justicia no se empequeñece con la injusticia, sino, más bien, intenta dar pruebas de ella, es decir, desenmascara al injusto por la virtud de la paciencia, lo mismo que la benignidad y mansedumbre se manifiestan en el tiempo de la ira por medio de la dulce paciencia, y en la envidia, el desprecio y el odio muestran la dirección de la caridad en cuanto al hambre y deseo de la salvación de las almas. Además te digo que no solo se prueba la virtud de los que devuelven bien por mal, sino que frecuentemente pondrá carbones encendidos en el fuego de la caridad. Ese fuego reduce a la nada el odio y rencor del corazón y del espíritu del iracundo, y, en consecuencia, el odio se convierte, a veces, en benevolencia. Esto ocurre en razón de la virtud de la caridad y perfecta paciencia que hay en el que sufre la ira del malvado, por sufrir y soportar sus defectos. Si contempla las virtudes de la fortaleza y perseverancia, verás que éstas quedan patentes en el mucho sufrir las injurias y detracciones de los hombres, que a menudo con injurias y lisonjas le quieren apartar del camino y de la doctrina de la verdad. Él es fuerte y perseverante en todo si la virtud de la fortaleza ha nacido en él. En este caso, la manifiesta al exterior, en el prójimo. 9. Aquí comienza el tratado de la discreción. No debe ponerse el afecto principalmente en la penitencia, sino en las virtudes. La discreción recibe vida de la humildad y da a cada uno lo que le es debido. Estas son las santas y dulces obras que pido a mis servidores, esto es, que den pruebas de estas virtudes interiores del alma, no sólo de las que se ejercitan con el cuerpo como instrumento, o sea, con actos externos o diversas y variadas penitencias, sino con actos virtuosos internos, puesto que, si solo fuesen exteriores, me agradarían poco. En más, muchas veces, si el alma no hiciese la penitencia con discreción, esto es, si pusiese su afecto principalmente en la penitencia comenzada, impediría su perfección. Debe ponerlo en el afecto del amor, en las demás virtudes interiores del alma, con hambre y deseo de mi honor y de la salvación de las almas, con santo odio hacia sí y con verdadera humildad y perfecta paciencia. Las virtudes demuestran que la voluntad propia está muerta, y continuamente dan muerte a la parte sensitiva como consecuencia del amor a ellas. Con esta discreción debe hacer su penitencia, es decir, poniendo el afecto principal más en la virtud que en la penitencia. Esta debe servir de instrumento para acrecentar la virtud según se precise y se vea que se puede llevar a cabo, en conformidad con sus posibilidades. De otro modo, o sea, estableciendo el fundamento en la penitencia, se impediría su perfección, porque no sería hecha con discreción, a la luz del conocimiento de sí misma y de mi bondad, y no se acomodaría a mi verdad, sino que se haría sin discreción, sin amar lo que yo amo, sin odiar lo que yo odio. Pues discreción no es otra cosa que el verdadero conocimiento que el alma debe tener de sí y de mí, en este conocimiento tiene sus raíces.
Es un hijo injertado y unido por la caridad. Cierto que tiene muchos hijos, como el árbol tiene muchas ramas, pero lo que da vida al árbol y a las ramas es la raíz, si se halla plantada en la tierra de la humildad, que es el alma y nodriza de la caridad, en donde se haya injertado este hijo y árbol de la discreción. Pues de otro modo, si no estuviese plantado en la humildad, no sería virtud de discreción ni produciría frutos de vida, ya que la humildad procede del conocimiento que tiene el alma de sí, y ya te dije que la discreción es un verdadero conocimiento de sí y de mi bondad, por lo cual enseguida se atribuye a cada cual lo que le es debido. Principalmente me lo atribuye a mí, dando gloria y alabanza a mi nombre, y me devuelve las gracias y dones que ve y reconoce haber recibido de mí. Así misma da lo que ve que tiene merecido, reconociendo que por sí misma no existe y que el ser que tiene lo ha recibido gratuitamente de mí y no de sí misma. Le parece ser ingrata tantos beneficios, y negligente, por no haber usado el tiempo y las gracias recibidas. Le parece que por ello es digna de las penas. Entonces se entrega al aborrecimiento y desprecio de sus culpas. Esto lo realiza la virtud de la discreción, fundada en el conocimiento de sí a través de la verdadera humildad. Si ésta no se hallase en el alma, se hallaría ésta sin discreción, fundada en la soberbia, mientras que la discreción verdadera se basa en la humildad. Sin discreción, por tanto, me robaría el honor y se lo atribuiría a sí misma para su propia reputación, y lo suyo me lo atribuiría a mí, quejándose y murmurando de los misterios que se obran en ella y en las otras criaturas mías. Se escandalizaría de mí y del prójimo en todo, lo contrario de lo que hacen los que poseen la virtud de la discreción, que, después de haber rendido el referido honor a mí y a sí mismos, pagan al prójimo la importantísima deuda del afecto de la caridad y de la humilde y perseverante oración, lo que deben hacer unos para con otros. Al prójimo le dan la debida doctrina y la ejemplaridad de su santa y honesta vida, aconsejándole y ayudándole a la salvación de su alma, conforme a su necesidad. En cualquier situación en que el hombre se halle, sea señor, prelado o súbdito, si posee esta virtud, todo lo hace y da a su prójimo con discreción y afecto de caridad, porque se hayan unidos e injertados juntos y plantados en la tierra de la verdadera humildad, que tiene su origen en el conocimiento de sí mismos. 10. Semejanza de cómo la caridad, humildad y discreción están íntimamente unidas. A esta semejanza debe acomodarse el alma. El árbol de la virtud. ¿Sabes cuál es la posición que ocupan estas virtudes? Imagina un círculo rodeando la tierra y que de la mitad de él sale un árbol con un retoño lateral unido a él. El árbol se nutre de la tierra contenida en la anchura del círculo. Si el árbol se hallase fuera de la tierra de ese círculo, se moriría y no daría fruto hasta que no fuese plantado en él. De modo semejante, piensa que el árbol de la virtud ha nacido en el círculo del amor, y por ello no puede vivir sino del amor. Es, pues, cierto que, si el alma no tiene amor divino de verdadera y perfecta caridad, no produce frutos de vida, sino de muerte. Es de necesidad que la raíz de este árbol, es decir, el afecto del alma, esté y brote del círculo del verdadero conocimiento de sí. Este conocimiento, de por sí, está unido a mí, que no tengo principio ni fin, como el círculo. Pues cuando tú vas dando vueltas dentro de él, no encuentras ni fin ni principio y te hallas siempre en su interior. El conocimiento de sí mismo y de mí en él se encuentra y reposa sobre la tierra de la verdadera humildad, la cual es tan grande cuanto lo es la amplitud del círculo, esto es, del conocimiento que ha tenido de sí por la unión conmigo. De otra manera no sería círculo sin principio, sino que lo tendría al haber comenzado a conocerse a sí mismo, y terminaría en la confusión si este conocimiento no se hallase unido a mí. Por tanto, el árbol de la caridad se alimenta de la humildad, haciendo brotar de su interior el retoño, como te he dicho. La médula de ese árbol, o sea,
El afecto de la caridad que se halla en el alma, es la paciencia. Esta es una señal que manifiesta que se halla en el alma y que ésta se halla unida a mí. Este árbol tan dulcemente plantado echa flores perfumadas de virtud con muchos y variados colores. Da frutos de gracia al alma y de utilidad para el prójimo, según la disposición con que quiera recibir los frutos de mis servidores. A mí me da el perfume de la gloria y alabanza de mi nombre, y así cumple la finalidad para que lo cree y consigue su objetivo, llegar a mí, que soy vida perdurable, y no puedo ser apartado de él si él no quiere. Todos los frutos producidos por el árbol se hallan sazonados con la discreción, porque todos se hallan unidos entre sí, como te he dicho. 11. La penitencia y demás instrumentos corporales deben tomarse como medio para llegar a la virtud y no como finalidad principal. La luz de la discreción es manifestada por diversos modos y obras. Estos son los frutos y obras que exijo del alma, la comprobación de las virtudes en el momento en que se precise. Si te acuerdas bien, hace bastante tiempo, cuando deseabas hacer grandes penitencias por mí, diciendo, ¿qué podría yo hacer para sufrir penas por ti? Respondía tu espíritu, yo soy quien me deleito en pocas palabras y muchas obras, para mostrarte que no quiero que solo me llamen con el sonido de las palabras, Señor, Señor, quisiera hacer por ti, ni que deseen y quieran mortificar su cuerpo con muchas penitencias, sin matar la propia voluntad. Quiero muchas obras, sufriendo animosamente y con paciencia, y quiero las otras virtudes que te he enumerado, las interiores del alma, todas las cuales obran y producen frutos de gracia. Cualquier otra obra basada en principio distinto de este, la juzgo ser únicamente clamor de palabras, porque se trata solo de obras finitas, y yo, que soy infinito, pido obras infinitas, es decir, de afecto infinito de amor. Quiero que las obras de penitencia y demás ejercicios, por ser corporales, sean utilizados como instrumento y no como principal objetivo. Pues, si fuesen tomados como objetivo principal, se me ofrecería una cosa finita y obrarían solo las palabras, que tienen influencia sobre los que se hallan fuera de la boca y no más, si es que esas palabras no salen del afecto del alma. Este afecto concibe y hace nacer la virtud de verdad, o sea, que las obras finitas, que he denominado palabras, han de estar unidas al efecto de la caridad. Entonces me será grata y placentera el alma, porque no se hallará sola, sino acompañada de la verdadera discreción, usando las obras corporales como instrumento y no como objetivo fundamental. No es preciso que el principio y fundamento se basen solo en la penitencia o en cualquier acto corporal exterior, pues son obras finitas. Lo son tanto por ser realizadas en el tiempo como porque algunas veces es de necesidad que la criatura las abandone o que ellas mismas exijan ser abandonadas, como cuando se dejan por la imposibilidad de proseguir lo comenzado por circunstancias diversas que les sobrevienen o por obediencia que proviene del prelado, porque haciéndolas, no solo no merecería, sino que pecaría. ¿Ves, por tanto, que son finitas? Hay que tomar esas obras corporales como instrumento y no como algo fundamental. Si se las tomara de este modo, por necesidad llegará un tiempo en que haya que dejarlas, y en ese caso el alma quedará vacía. Esto lo mostró el glorioso San Pablo cuando dijo en su carta que mortificaseis el cuerpo y dieseis muerte a la propia voluntad, es decir, sepáis tener a raya el cuerpo, macerando la carne cuando ésta quisiere asaltar al espíritu, pero quiere que la voluntad sea matada en todo, ahogada y sometida a mi voluntad. A esta voluntad se la hace morir por la deuda que te dije que la virtud de la discreción salda con el alma, o sea, por el aborrecimiento y desprecio del pecado y de la parte sensitiva propia. El aborrecimiento lo adquirió por el conocimiento de sí mismo. Este es el cuchillo que mata y aparta todo amor propio fundado en la voluntad propia. Los que así actúan no me dan únicamente palabras,
sino obras, y de esto me alegro. Por eso te dije que yo quería pocas palabras y muchas obras. Diciendo muchas no te señalo número, porque el afecto del alma fundado en la caridad, que da vida a toda virtud, debe progresar hasta el infinito. Sin embargo, no desprecio las palabras, pero dije que deseaba pocas para mostrarte que toda obra efectuada en el tiempo es finita, y por eso dije pocas. Me complacen, sin embargo, cuando son instrumento de la virtud y no consideradas virtud principal. Por esto, al extremado penitente, que se dedica a matar su cuerpo, ninguno lo debe creer de mayor perfección que el que hace menos penitencias, porque, como te he dicho, no consiste en ellas ni la virtud ni su mérito. Consiguientemente, no obraría mal quien por legítimas razones no pueda hacer obras y penitencias corporales y solo se entrega a la virtud de la caridad sazonada con la luz de la verdadera discreción, ya que de otro modo no tendrían valor. Este amor me lo da la discreción sin límite ni medida. Como soy suma y eterna verdad, no pongo ley ni límites al amor con que me tiene que amar, pero sí en cuanto al modo y a la caridad orientada al prójimo. La luz de la discreción, que, como te he dicho, procede de la caridad, da al prójimo el amor ordenado, esto es, la caridad ordenada, que no comete un pecado por hacer bien al prójimo. Porque si, para salvar al mundo entero del infierno o para ejercitar una gran virtud, cometiese uno, no sería caridad ordenada por la discreción, sino caridad indiscreta. Pues no es lícito realizar una gran virtud o ayudar al prójimo valiéndose del pecado. La santa discreción está de tal modo ordenada, que el alma orienta todas sus potencias a servirme con todo cuidado, y ama al prójimo con afecto de amor, y 1000 veces expondría la vida del cuerpo por la salvación de las almas, sufriendo penas y tormentos para que tenga en la vida de la gracia, y expone su existencia temporal por socorrer el cuerpo del prójimo. Esto es lo que hace la luz de la discreción derivada de la caridad. Y así, ves que toda alma que desea la gracia me da y debe darme amor ilimitado, sin medida. Al prójimo debe amarle con medida y caridad ordenada por el amor ilimitado que me debe tener, no haciéndose daño a sí mismo por hacer el bien a otro. Esto nos lo aconseja San Pablo al decir que la caridad debe comenzar en uno mismo. De otro modo, tampoco sería útil a los demás con utilidad perfecta. No sería conveniente que por salvar a las criaturas, que son finitas y creadas por mí, fuese ofendido yo, que soy bien infinito. Este pecado sería más grave y mayor. El único provecho sería cometerlo. Y por nada se debe cometer un pecado, la verdadera caridad lo sabe, porque ella lleva consigo la luz de la santa discreción. Esta es la luz que disipa toda oscuridad, quita toda ignorancia, es el condimento de toda virtud, y todo instrumento es sazonado por ella. Ella posee una prudencia que no puede ser engañada, una fortaleza que no puede ser vencida, perseverancia hasta el fin que llega del cielo a la tierra, es decir, del conocimiento de sí, de la caridad para conmigo, hasta la caridad con el prójimo a través de la verdadera humildad. Esquive se libra de todos los lazos del demonio y de las criaturas con su prudencia, sin armas en la mano, o sea, que por el sufrimiento ha vencido al demonio y la carne. Con esta dulce y gloriosa luz conoce su fragilidad, y conociéndola la aborrece. Ha conculcado el mundo y lo ha puesto bajo los pies de su afecto, despreciándolo y teniéndolo por vil, se ha hecho señor de él y de él se burla. Por eso, los hombres del mundo son incapaces de privar al alma de la virtud, y todas las persecuciones sirven para acrecentarla y manifestarla, pues se halla engendrada por el afecto de amor, y se muestra y nace de él el amor al prójimo. Te he enseñado que, si la discreción no se manifestase y brillara ante los hombres en el tiempo de la prueba, no sería cierto que la virtud es una realidad. Por eso te dije que no puede existir virtud perfecta, que dé frutos, sino mediante el prójimo.
Es como la mujer que ha concebido un hijo, si no lo da a luz y lo pone ante los ojos de los demás, al esposo le parece que no tiene hijo. Así yo, que soy el esposo del alma. Si ésta no da a luz al hijo de la virtud por medio de la caridad con el prójimo, mostrándola como es menester, en general y en particular, aseguro que en verdad no ha engendrado la virtud en sí. Lo mismo digo de las faltas, pues todas se cometen mediante el prójimo. Recapitulación y promesa de misericordia. 12. Repetición de algunas cosas ya dichas. Dios promete consuelo a sus servidores y la reforma de la Santa Iglesia por medio de abundantes sufrimientos. Has visto que yo, la verdad, te he enseñado la doctrina para adquirir y conservar la gran perfección, y hasta te he explicado en qué modo se satisface por la culpa y la pena, en ti y en el prójimo, al hablarte de los sufrimientos que la criatura soporta mientras se halla en cuerpo mortal, que no son suficientes por sí solos para satisfacer por la culpa y por la pena si es que el alma no se halla unida con el afecto de la caridad y con aborrecimiento del pecado. Sin embargo, el sufrimiento la satisface cuando está unida con la caridad, no en virtud de sufrimiento temporal alguno, sino en virtud de la caridad y dolor del pecado cometido. Esta caridad es adquirida con la luz de la inteligencia, con corazón puro y generoso, en atención a mí, que soy la caridad misma. Todo esto te lo he dicho porque me pedías sufrimientos. También a fin de que tú y mis servidores sepáis en qué medida y cómo me debéis hacer el sacrificio de vosotros mismos a mí. Hablo del sacrificio temporal y espiritual a la vez, como el vaso con el agua que se ofrece al Señor, porque el agua no se podría ofrecer sola, y no le agradaría el vaso si no iba con el agua. Por eso os digo que debéis ofrecerme el vaso de los muchos padecimientos temporales tal como yo los envié, sin elegir vosotros ni el lugar ni el tiempo, ni sufrir a vuestro modo, sino el mío. El vaso debe estar lleno, es decir, soportándolos todos con afecto de amor y verdadera paciencia, sufriendo y aguantando los defectos de vuestro prójimo, pero con odio y aborrecimiento del pecado. Entonces, las penalidades que tenéis puestas en el vaso se encontrarán llenas del agua de mi gracia, la cual da vida al alma. Recibiré el presente de mis dulces esposas, o sea, de toda alma que me sirva, recibiré, digo, sus angustiados deseos de lágrimas y suspiros, sus humildes y continuadas oraciones, cosas que, por el amor que tengo a esas esposas, son instrumento para aplacar mi ira contra mis enemigos, los malvados hombres del mundo, que tanto me ofenden. Sufrid, pues, esforzadamente hasta la muerte, y esto será la señal de que me amáis de veras. No debéis volver la mirada atrás ni por temor a criatura ni por las tribulaciones, antes bien alegraos en ellas. El mundo se alegra injuriándome, y vosotros os entristecéis al ver las injurias que me hacen, ofendiéndome, os ofenden, y cuando os ofenden a vosotros, me ofenden a mí, porque me he hecho uno con vosotros. Bien ves que, habiéndoos dado mi imagen y semejanza y habiendo vosotros perdido la gracia por el pecado, para devolveros la vida de la gracia uní a vosotros mi naturaleza, cubriéndola con el velo de vuestra humanidad. Siendo vosotros mi imagen, tomé la vuestra al tomar forma humana. De modo que soy uno con vosotros si el alma no se aparta de mí por la culpa del pecado mortal, pues de quien me ama está en mí, y yo en él. El mundo os persigue porque no tiene semejanza conmigo, y por eso persiguió a mi Hijo unigénito hasta la afrentosa muerte de la cruz, y lo mismo hace con vosotros. Os persigue y perseguirá hasta la muerte, porque no me ama. Si el mundo me amara, os amaría a vosotros. Pero alegraos, porque vuestra alegría será completa en el cielo. Mas te digo, que cuanto más abunden ahora las tribulaciones en el cuerpo místico de la Santa Iglesia,